cura es el afán de superar el consciente dejando escapar el inconsciente. No, I know, man. He's gonna take it with him. Don't worry. Brad, I got your hanky. Yeah, did you see that? Did you see that? Anna's got my ass, dude. Even if I don't remember, she's gonna tell me. Yeah, I have She's- to grab my TV remote. So. I forgot about that. Durante muchos años se han ido modificando los mecanismos de seguridad sobre la enfermedad mental. Pero ¿por qué no se ha logrado resolver o disminuir las falencias que afectan a los que padecen esta enfermedad? ¿O por qué en Bogotá, Colombia, no se han puesto del todo en práctica el biopoder del que nos habla el filósofo Michel Foucault? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el motivo de esta cita? Han pasado varias cosas hace un tiempo y te tengo que contar todo lo que he vivido. Para la población colombiana, la enfermedad mental es un problema que puede atacar a todas las personas, no importa su edad, su estrato o su género. Todos somos propensos a desarrollar una enfermedad mental, ya sea en nuestros hogares como en nuestros lugares de estudio. ¿Qué pasa? La enfermedad mental se desarrolla cuando el individuo es atacado o de alguna forma alterado en su normal forma de vivir. Somos propensos desde nuestra temprana edad porque en esta somos más susceptibles a las vivencias a las que somos expuestos. No obstante, el acoso, el bullying, las violaciones o cualquier otro evento que nos pueda marcar nos puede ser partidarios de este movimiento de enfermedad mental. Levantarse. No quiero. ¿Por qué no quiere? No sé. ¿Sucede algo? Nada. ¿Seguro? Sí. Bueno.
Realmente me arrepiento de no haberle prestado la suficiente atención. En la ciudad de Bogotá, distrito capital, se presenta la siguiente problemática, la cual es que no hay suficientes ingresos como para satisfacer las necesidades de las clínicas mentales. En 2016, el gobierno puso una meta, el cual era darle 256 millones a las clínicas mentales, a lo cual el 70% de ese dinero se fue a la vigilancia de salud y no al tratamiento y prevención de la misma enfermedad. Como resultado, se ve que faltan profesionales, también faltan camas y lugares donde tratar a estas personas. Come out, bottles at the bar, run out. You know you're large when you in car, and dodge is proud. But here's the twist up with beef and the money mix up. Aquí se hospitalizan los pacientes que tienen diagnóstico de salud mental y que están en la fase aguda de la enfermedad. ¿Cuál es la misión del terapeuta ocupacional dentro de este equipo de trabajo? Que está conformado por psiquiatra, trabajadora social, psicóloga y personal de enfermería que están a cargo del cuidado del paciente. Entonces la mía es organizar talleres terapéuticos para intervenir los síntomas que tienen los pacientes y contribuir en su mejoría. Solamente las actividades terapéuticas no los mejoran porque también están los medicamentos y los tratamientos que hacen los demás profesionales. Sin embargo, la actividad es poderosa, es sumamente importante en estas enfermedades. ¿Qué actividades se hacen? Se hace pintura, se hace dibujo, se explora lo artístico, lo lúdico, y eso hace que intervengamos los síntomas del paciente y ellos mejoren más rápido en concomitancia con la parte médica, que es la pastilla y su trabajo psicoterapéutico de hablar sobre las cosas que los trajeron aquí. Es una actividad gratificante porque uno ve cómo llega el paciente muy mal y cómo sale nuevamente a sus actividades cotidianas. Sin embargo, el paciente de salud mental en términos generales tiene un estigma muy grande que, como dicen los periodistas en la revolución de las cosas pequeñas, yo espero que esto sirva para que ustedes se hagan una idea de que no hay que estigmatizar al paciente enfermo mental, porque siempre la gente se imagina que es el paciente que está en la calle, el loquito, la gente le tiene mucho temor y es una tragedia ser un paciente con un diagnóstico de salud mental. Entonces es importante que como que la gente vaya entendiendo que un paciente enfermo mental puede funcionar perfectamente en todas las ocupaciones de cualquier persona. Check it out.
es que una persona se puede internar acá en la clínica? Ah, bueno, aquí se puede internar porque los familiares, el paciente se pone mal, entra en su crisis y los familiares lo traen, o porque en la calle está y tiene alguna circunstancia, se altera y la policía pues también lo puede traer. En dicho caso, si hay un enfermo mental en las calles o los llegan a llamar de un hogar o cualquier cosa, ¿cuál es el tratamiento o cómo es el proceso que le darían a ella? Llevarlo al centro médico, psiquiátrico, de igual forma a la casa de ella. ¿Simplemente lo trasladan de lugar a lugar? ¿No hacen ningún otro como proceso con él o, cómo decirlo, alguna acción frente a eso? No, un centro médico, estamos para una valoración a ver qué tal está de salud. Okay. Ya sería dependiendo de qué llegó a hacer. ¿De qué llegó a hacer? Aunque las personas que tienen problemas mentales son inimputables. Entonces, pues, el procedimiento así como captura no tanto. Eso sería llevarlo, pues, conducirlo a otro lado por protección. Abandonan el tratamiento, entonces recaen y ellos vienen a consultar nuevamente. ¿Cuál es el caso más impactante que tú has visto Pues en toda tu... En todo el ejercicio de la profesión, pues yo llevo ya muchos años trabajando, más de 15. Yo he trabajado con niños y con adultos y a mí me parece que los casos más impactantes siempre han sido los de los niños, porque todo paciente enfermo mental está indefenso, porque nadie nunca le cree, porque siempre se pone en duda lo que dice, porque la gente le tiene temor, pero en los niños me parece que es aún más impactante porque estas cosas le suceden por su situación familiar, por la manera como los adultos la manejan, porque los niños están aún más indefensos que los adultos. Bueno, pues sin decir nombres, un caso que a mí me haya impactado de los niños, sí, el abuso. Los niños abusados a mí siempre me han producido mucho impacto. La mejoría pues está en que los padres los lleven al tratamiento. Es en Hospitalía, un tratamiento también que existe. Allá se llevan los niños. Se les interviene también desde todas las áreas como se hace aquí en la unidad y eso, bueno, mejoran. Lo que tienen los niños que no tienen los adultos es que su capacidad de mejorar es más rápida y tienen muchas más posibilidades que... En Bogotá hay 3 distintas maneras de llegar a estar recluido en un hospital psiquiátrico, las cuales son: la primera, por decisión propia, o sea, el enfermo mental se empieza a sentir distinto con sus actitudes o diferente y él busca ayuda. La segunda es por medio de la familia, la cual nota un comportamiento atípico en el enfermo mental y por bien de él y de ellos mismos, pues lo llevan a ser tratado. La tercera es por medio de las autoridades. Las autoridades también notan este comportamiento distinto en él o agresivo dependiendo de la enfermedad que tenga y pues lo llevan a ser tratado para que no haga daño a la sociedad o pues a él mismo, dependiendo de la enfermedad. Todos estos son mecanismos de seguridad, los cuales llevan al mismo fin, que es llegar a tratar a los enfermos mentales para que se sientan mejor y también llegar a contener en sí la enfermedad, o sea, como que no lleve a hacer daño a la sociedad. ¿Qué tiende a ser un paciente de enfermedad mental? ¿Tiende a ser agresivo? No, no todos, eso depende del mal que lo aqueje o la situación en que lo encuentre, pero sí, claro, hay pacientes que son agresivos.
se agitan, cuando vienen aquí vienen agitados porque aquí está en la fase aguda de su enfermedad, entonces hay que contenerlos, inmovilizarlos, sedarlos, si llegan agitados es mordiendo, pateando, claro. Digamos, la terapia que tú le realizas a las personas no tiene en cuenta su estado, o sea, me explico. O sea, el tipo de patología que poseen. El tipo de patologías que poseen, que si las actividades que les hacemos están en concordancia con... Claro, para generar. No, va para cada cual. Si es un paciente que tiene problemas para relacionarse, para interactuar con otros, entonces las actividades que les ponemos es que les permita justamente eso, compartir con otros, hablar con otros, porque las enfermedades mentales vienen de muchas maneras, entonces hay unos pacientes de enfermedades mentales que deciden como ensimismarse, entonces no hablan, no se relacionan, ¿sí? Entonces la idea de las actividades es que contrarrestar esas cosas, o está el paciente que se desconecta de la realidad. Entonces la idea de las actividades es que se organice y se conecte con la realidad. Sí, claro, lo artístico, gente que tiene mucho que expresar, entonces para eso está la pintura, el dibujo, la cerámica. Sí, no, claro, las actividades están en concordancia con lo que la persona está sintiendo, sí, pero por supuesto. Cualquier persona puede estar hospitalizada en la unidad de salud mental. Cualquiera le puede En el 2017, alrededor de 8 de cada 20 colombianos presentaron trastornos psiquiátricos alguna vez en su vida. Los trastornos más frecuentes han sido la ansiedad con un 19,3%, seguido por el estado de ánimo con un 15% y el uso de sustancias con un 10%. En Bogotá, Colombia, se encuentra con la tasa más elevada con un 46% a comparación del 40% del restante del país. Una cifra alarmante que es tan solo 1 de cada 10 personas con trastornos mentales reciben atención psiquiátrica. Bitch. Soy médico y digamos mi especialidad es la psiquiatría y digamos que mi función en la institución es la atención de los pacientes que están hospitalizados en esta institución. ¿Cómo está diseñado el espacio para mejorar al paciente en su desarrollo? O sea, el espacio del hospital, de este sitio. Exacto. Bueno, digamos que la pared son 2 pisos, ¿sí? Segundo piso, un tercer piso, que cuenta con unas 50 camas aproximadamente, ¿sí? Digo aproximadamente porque a veces hay algunas camas inhabilitadas, pero en general es un promedio de 50 camas que tenemos habilitadas para pacientes. Cada habitación está formada por cada habitación tiene 2 camas y tiene su baño privado. Y digamos aquí los pacientes, además de la atención por psiquiatría, reciben atención por diferentes grupos de profesionales, por psicología, por trabajo social, por terapia ocupacional. Sí, como vieron ahorita, están haciendo una actividad física, ¿no? Luego viene otra actividad que hace parte de la parte ya de trabajo cognitivo, trabajo ya que tiene que ver con memoria, con una serie de funciones cognitivas y tratar de buscar que el paciente se conecte un poco más con su situación actual. Se dividen, o sea, el primer piso, el segundo piso, hay como áreas especiales para como enfermos mentales de más cuidado. No, digamos que ambos pisos atienden igual la misma característica de los pacientes. Lo que pasa es que como son 100 camas, 50 arriba y 50 abajo, pero pues igual es igual, o sea, no es que abajo haya un tipo de pacientes y arriba otro tipo de pacientes. ¿El gobierno al hospital le da el presupuesto adecuado o está haciendo el presupuesto?
Bueno, digamos que en la administración anterior había un presupuesto mucho mayor para los hospitales del distrito, ¿no? En este momento, digamos, el presupuesto que tenían para los hospitales públicos disminuyó, sí, claro, disminuyó en un porcentaje. Bueno, con la nueva reorganización del modelo de salud en el distrito, pues cambiaron varias cosas, entre eso la financiación de los hospitales públicos. ¿Y en qué ha llegado a afectar este cambio en salud mental? Bueno, por ejemplo, siempre hemos tenido dificultades como para la adquisición de materiales para los pacientes que necesitan trabajar en terapia ocupacional, ¿no? Pero digamos que eso ha sido como la mayor dificultad que hemos tenido. Porque en la parte pues de garantizar como el tratamiento, como la atención, como la medicación y eso pues normalmente no hemos tenido problemas. Ok. Y más o menos ¿cuántos pacientes entran a la clínica por ayuda? Más o menos en el mes. En el mes más o menos hay un promedio en un movimiento de 175, 180 pacientes, más o menos. Okay. Entran y salen. La mayoría de enfermos mentales que están aquí en Colombia no son tratados a tiempo y eso es un gran problema para la población, ya que estas personas pueden irse agrediendo a sí mismas tanto física como psicológicamente. Hay muchos casos de esto que han aparecido en varios lugares, como en redes sociales, como en noticieros y demás. Pero lo que nadie sabe es que la mayoría de enfermos mentales no son tratados a tiempo. Son dejados a la disposición de ellos mismos, son alejados, son encerrados en su propio mundo y no pueden hacer nada. Eso es un gran problema porque en un momento ellos pueden llegar a atacar o hacerse daño a sí mismos y ese es el problema. Eso es uno de los grandes problemas que tiene esto. Va a afectar tanto a la población como a familiares, como a amigos, como a distintas personas. Muchos casos de gente que no ha sido tratada ha hecho masacres, ha cometido muchos delitos y esto es uno de los mayores problemas. La unidad de salud mental del Hospital Simón Bolívar, o sea, esta es la subred integrada del norte. Entonces, los pacientes generalmente ingresan por urgencias del hospital, que es en la 165 con séptima. Ok, los trasladas. Lo valoran y el paciente que requiera pues manejo o sea, en el hospital dicen este paciente es de neurología, va a neurología, medicina interna, va a medicina interna, de psiquiatría, entonces viene acá, que es de la unidad de salud mental de la subred integrada del norte. Algo más, ¿tiene información del gobierno qué hace para que no hayan tantos enfermos mentales, para que disminuya la tasa de enfermos mentales aquí en Colombia? Pues normalmente lo que se hace, o sea, digamos que el trabajo que hay más, digamos en el momento el énfasis del trabajo es más en la parte de intervención, o sea, de atención, de tener como, digamos, el distrito tiene como unos hospitales que manejan como la parte aguda y luego hay unos programas que se siguen ambulatoriamente, o sea, el paciente sale y continúa sus programas de forma ambulatoria. Entonces, hay un programa hospital día, hay programas para, digamos, personas que tienen antecedentes de consumo de sustancias, entonces vayan a ese tipo de programas. Y están los programas de consulta externa, de continuación de los controles por consulta externa en el distrito, ¿no? ¿Cómo está conformada aquí la clínica para ayudar a los pacientes? Pues es un pasillo, ¿no? La primera parte son camas con son habitaciones con 2 camas, con su baño independiente, y luego viene un espacio que es donde está el staff de enfermería y un espacio que se utiliza como comedor y se puede utilizar como sala para las actividades de terapia ocupacional. Luego viene otro espacio donde hay camas, que es el espacio donde están mujeres, y luego viene este espacio aquí, que es, en la mañana se hacen como actividades más relacionadas con la parte motriz y esa parte. Y en la tarde, digamos, esta zona se utiliza para recibir familias, para que los familiares visiten a los pacientes. Una pregunta sobre eso. ¿Por qué el bloque está separado entre las mujeres y los hombres ahí? ¿Qué tiene que ver eso?
Bueno, primero, digamos, la norma dice que cuando hay pabellones en psiquiatría deben estar separados por un espacio físico. ¿Por qué? Porque digamos que muchos pacientes que están durante un proceso, por ejemplo, maníaco, ¿sí? Cuando están en una fase maníaca, digamos, los pacientes están hipersexuales y, digamos, eso puede darse para que hayan relaciones entre hombres y mujeres, ¿sí? Las cuales después los pacientes van a sentir que, pues, se van a sentir avergonzados porque lo hicieron bajo un estado emocional alterado, digamos, ¿sí? ¿Okay? Entonces, para evitar eso, pues los pacientes se dividen entre hombres y mujeres. Ah, ya. Igualmente en las actividades y todo eso son, o sea, ¿se unen o cada una actividades aparte? Sí, no, en las actividades están siempre unidos y en la comida están siempre unidos también. Solamente en la dormida es que sí, van a un espacio las mujeres y van a un espacio. Para tener como un poco más seguro eso. Sí, digamos, para trabajar esa parte. ¿Okay? ¿Y cómo mantener vigilados a los pacientes? Bueno, digamos que los auxiliares tienen asignado un número de pacientes, ¿sí? La vigilancia tiene que ver uno con evitar que se autoagredan, que se suiciden, porque pues, el riesgo de que los pacientes se suiciden es elevado, porque manejamos pacientes psicóticos, pacientes deprimidos, ¿sí? Pero digamos que los auxiliares tienen asignado un número de pacientes a los cuales están como supervisando, más que vigilar es supervisar como en las actividades, ¿no? Como orientar en el baño a los que no se puedan bañar, como ayudar en la comida, en la alimentación a los que no puedan hacerlo, ¿sí? Y hay otros que son un poco más autónomos, entonces esos son pues, más independientes ellos mismos. Digamos, teniendo en cuenta todo lo que ya nos ha mencionado, esto realmente tiene un buen impacto en el desarrollo del paciente, o sea, si hay una gran mejora después de haber recibido tratamiento acá, o la mejora es... O sea, normalmente los pacientes en la fase aguda mejoran, sí, claro. Lo que pasa es que hay muchos factores afuera que pueden hacer que el paciente recaiga. Uno, por ejemplo, digamos, las situaciones familiares, las situaciones, digamos, sociales, ambientales, también pueden favorecer a que los pacientes tengan crisis.